Me presento, mi nombre es Marta Herrera, yo soy la presidenta de la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y directora ejecutiva de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Trabajamos desde hace muchos años un grupo de fundaciones y asociaciones para dar a conocer todo lo que significa vivir y tener una enfermedad huérfana. Nuestra agenda de hoy, pues vamos a tener a la doctora Patricia González. Ella es la persona que va a dar la apertura en nombre del Ministerio de Salud. Vamos a tener a la doctora Ana Cristina Yadún. Ella hace parte del equipo de discapacidad del Ministerio de Salud. Hoy vamos a trabajar el tema de enfermedades huérfanas y discapacidad. Entonces ahora la doctora nos va a explicar que dentro de todo, o sea, nosotros ya estuvimos en un taller con ellos aparte, y nos damos cuenta que en realidad, independiente de que seamos huérfanos, también podemos entrar en todo el tema del registro de discapacidad, que eso nos va a explicar la doctora Anita. También vamos a contar con dos médicas que son maravillosas, que siempre, pues, sobre todo la doctora Carolina, que nos ha estado siempre apoyando desde la Sociedad de Genética, con dos charlas muy interesantes. Una, pues la doctora Claudia Marcela Arena Soto, ella es dermatóloga, hoy es el Día Mundial de Dermatitis Atópica, entonces ella nos va a hablar un poco de qué significa esta enfermedad. Y la doctora Carolina también nos va a hablar sobre el tema de epidermolysis bullosa, que es una de las enfermedades consentidas, decimos acá en el Ministerio de Salud, que hemos estado y sobre todo la mesa de enfermedades huérfanas, muy enfocada a visibilizarlo. También vamos a tener un testimonio maravilloso, que la razón de ser de todos son los pacientes, que nos va a contar qué significa vivir con dermatitis atópica. Y tendremos al final un invitado especial, que es el que viene de Cali, Guillermo, bienvenido, y él nos va a contar qué significan, pues, las asociaciones y fundaciones en el tema de enfermedades. Entonces, dando inicio, para la primera intervención en este acto de instalación, agradezco la presencia en este escenario de la doctora Patricia González Varela. Ella es epidemióloga, psicóloga con especialización en promoción de la salud y el derecho humano, 12 años de experiencia en salud pública, y es nuestra directora de la Mesa de Enfermedades Huérfanas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, primero que todo quiero agradecerles la participación a todos ustedes y la respuesta positiva a esta convocatoria de la jornada de actualización hoy, discapacidad y enfermedades huérfanas. Como muchos ya saben, desde la Oficina de Calidad se ha venido trabajando en la regulación del articulado de la Ley 1392 de 2010. Esta ley reconoce las enfermedades huérfanas como de especial interés y atención y se adoptan unas normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano. Hoy buscamos dar a conocer todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo desde la Oficina de Promoción Social con el tema de discapacidad. Ya sabemos que las enfermedades huérfanas son en su mayor parte crónicas y degenerativas. De hecho, el 65% de estas patologías presentan déficit motor, sensorial, intelectual y en muchos de estos casos discapacidad en la autonomía. Por eso el día de hoy es indispensable unificar esta información, especialmente para ponerla a disposición de todos los profesionales de la salud y el talento humano en salud, encargados de los procesos de la valoración de la certificación de discapacidad. Entonces, nuevamente un agradecimiento a su participación y espero que la jornada sea muy productiva. Muchas gracias, doctora Patricia. A continuación, la doctora Anita Cristina Yandún. Ella es fisioterapeuta de la Universidad del Cauca, magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia,
Con experiencia en investigación y gestión, hace parte del grupo de gestión en discapacidad de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde apoya los procesos de registro y certificación de discapacidad, con la conferencia Fundamentos y Generalidades de la Certificación y Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, según la resolución 583 de 2018. Bienvenida, doctora Ana. Bueno, buenos días a todas las personas asistentes. Muchas gracias a la doctora Patricia, muchas gracias, digamos, a todas las asociaciones que pues han hecho posible este encuentro, y la idea hoy es compartirles un poquito lo que se está adelantando en términos de certificación de discapacidad, lo cual está liderado desde la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, y pues que básicamente se resume en lo que conocemos como la resolución 583 del 2018. Como ustedes pueden ver, esta es una resolución muy joven, nació el 26 de febrero de este año, ¿sí? Es decir, que estamos más o menos a 5 meses de su expedición, y digamos, si bien ella es nueva, la necesidad sentida de las poblaciones porque este instrumento se hiciera real en Colombia, pues es antiguo, es viejo. De hecho, para contarles, digamos, la experiencia de la expedición de esta certificación, es un proceso que empezó en el 2012 con la Universidad Nacional, donde se sacó la primera propuesta de certificación en discapacidad. Y desde eso hasta el 2018, imagínense que fue un proceso de perfeccionamiento y de reglamentación bastante largo, porque afectaba primero muchas instancias del ministerio y segundo, o sea, muchas instancias, digamos, del sector salud, es decir, promoción y prevención, prestación de servicios, aseguramiento, calidad, talento humano y por supuesto todo el tema de promoción social. Entonces, digamos, la reglamentación fue un proceso arduo porque tenía muchas cosas que revisarse para que el proceso fuera coherente y fuera un proceso que finalmente garantizara la inclusión de las personas con discapacidad. En ese orden, la resolución 583 es una medida esperada, o sea, no es de esas medidas que hoy llegó y nadie la esperaba, no, todo el mundo la había estado esperando. De hecho, muchos procesos administrativos en el tema de reparación a víctimas, por ejemplo, dependían de la expedición de esta resolución. Bueno, así es que llega al mundo y nace la resolución 583 en el 2018. Vamos a revisar un poco del marco normativo, porque es importante, porque muchos elementos que están planteados en la 583 tienen de base una normatividad que los sustenta. O sea, no han sido creados en el aire, sino que tienen un fuerte marco, un fuerte piso normativo que sustenta cada una de las cosas que dice esa resolución. Empezando por la ley 1346 del 2009, que no sé si ustedes la conozcan, es la ley que ratifica la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad aquí en Colombia. Y en esa medida, pues la ley nos va a dar en primera instancia, creo que de las cosas más importantes, pues, digamos, esta ley es una ley muy potente, pero de las cosas más importantes para la certificación de discapacidad es la definición de personas con discapacidad, porque a partir de esta definición se entiende que la forma de comprender la discapacidad está enfocada en un modelo biopsicosocial, en donde se tienen en cuenta las deficiencias, pero también las restricciones que tiene en la participación de la persona. Es así que nos dice que personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, pero que además no solamente es tener la deficiencia, ¿sí?, que al interactuar con su entorno encuentra diversas barreras que puedan impedir esa participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. También de esta ley tomamos todo lo que tiene que ver con el artículo 31, que nos habla de recopilar, de que los estados partes deben recopilar información estadística confiable y adecuada para la toma de decisiones en política. Es decir, que si bien el
proceso de registro es un proceso que se venía haciendo desde antes de que saliera la resolución 583. Hoy con la resolución 583 el registro y la certificación se convierten en un solo proceso y la certificación nutre con información objetiva ese registro, ¿sí? Y de esa manera estamos también dando respuestas a recomendaciones de la ONU de que la información estadística sea confiable y adecuada. Asimismo está el artículo 26 que nos habla de los procesos de rehabilitación y integral basados en una valoración multidisciplinaria. De ahí que cuando veamos el proceso de certificación vamos a comprender por qué se necesita un equipo multidisciplinar para desarrollar el proceso. También tenemos la ley estatutaria 1618, que es la ley de acciones afirmativas para las personas con discapacidad. Esta es una ley también muy potente por el hecho de ser estatutaria y de alguna manera vuelve más práctico todo esto de la convención. O sea, nos da esas acciones afirmativas, nos dice un poco cuáles son. Es una ley que pues necesita también un arduo proceso de reglamentación, pero que en sí misma ella ya nos da unas pautas para establecer el tema de certificación y nos dice, nos habla nuevamente de que es necesario fortalecer y actualizar ese registro. Nos dice que la puntuación, o sea, digamos que los procesos de puntuación socioeconómica, es decir, del CISBEN, ¿sí?, deben tener un enfoque diferencial, debe haber digamos, un puntaje que se reste a ese puntaje del CISBEN debido a la discapacidad, digamos, porque mundialmente es conocida que hay una relación muy estrecha, y eso está demostrado, entre la discapacidad y la pobreza, entre la discapacidad y la exclusión, los bajos niveles de educación, de acceso a bienes y servicios, entre otras cosas. Por eso se establece que en el puntaje del CISBEN debe haber un porcentaje o una reducción teniendo en cuenta el criterio de discapacidad. Pero esto se va a hacer en función de la certificación de discapacidad. Entonces aquí ya encontramos un uso muy concreto establecido en la ley 360, en la ley 1618. El artículo 9 de esta misma ley nos habla de los procesos de habilitación y rehabilitación integral, diciéndonos entonces que la rehabilitación tiene como dos escenarios o como dos alcances. Uno que es la rehabilitación funcional, que nos habla de todos aquellos aspectos terapéuticos, médico-terapéuticos que recibe la persona para mejorar su calidad de vida. Y la rehabilitación integral, por su parte, es todos esos elementos médico-terapéuticos para mejorar la calidad de vida, pero unidos a los procesos de inclusión que se hacen en los diferentes ámbitos de vida de las personas, ¿sí? Y eso me permite llegar a una inclusión y a una participación más efectiva. En ese orden, ¿por qué la certificación es importante? Porque la certificación no solo nos permite establecer, digamos, esos niveles de dificultad en el desempeño que tienen las personas para proyectar procesos no solo funcionales sino integrales de rehabilitación, sino que también nos permite mirar cuáles son los apoyos que la persona necesita para poder hacer ese efectivo la inclusión social. El decreto 1507, no sé si ustedes lo conozcan o les sea familiar, es un decreto que sale en el 2014. Este decreto era un decreto casi que hermano de la resolución 583, sino que el hermanito nació un poquito más tarde, pero ellos iban a nacer juntos. En un principio la idea era que nacieran juntos. El decreto 1504 establece todo lo que es la pérdida de la calificación por pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, no sé si lo han escuchado, ¿sí?, que es un proceso básicamente que se requiere para pedir todo lo de pensiones y riesgos laborales, es decir, las pensiones a las que puede acceder una persona cuando pierde más del 50% de la capacidad laboral u ocupacional, a través del régimen pensional y de riesgos laborales, ¿sí? Esta hermanita de la resolución 583 decía internamente, claramente decía, para los beneficios, ojo, que este certificado de pérdida de capacidad laboral y ocupacional solo va a servir para temas pensionales. Para el tema de priorizar la oferta institucional, pues vamos a tener otra herramienta, y esa herramienta se llama certificación de discapacidad. ¿Por qué él lo anuncia? Porque la intención era que salieran juntos, pero como no salieron juntos, de alguna manera esto lo que permitió
por mucho tiempo definir cuál era el alcance de esta certificación, que a veces fue utilizada para reemplazar lo que era una certificación de discapacidad, ¿cierto? La ley 1438 nos habla entonces de todo el tema de manejo y administración de la información, pues que obviamente tiene que hacerse a través de CIFPRO. ¿Qué quiere decir esto? Que el registro de localización y caracterización, como el sistema de información que soporta los procesos de certificación, va a estar inmerso dentro del sistema de información de la protección social. Es decir, es un subsistema de información dentro de un sistema más grande que el CISPRO. Y eso nos va a dar muchas ventajas en términos de interoperabilidad, en términos de cruces de variables, de poder ampliar la caracterización. Digamos, lo que no se tenga bajo el registro de discapacidad se tendrá bajo los cruces con otros registros que tiene el sistema de información de la protección social, como es RIF, RUAF, PILA, ¿sí?, entre otros. La ley estatutaria 1751, que creo que esta sí puede ser un poco más familiar para ustedes, pues es la ley, digamos, nada más y nada menos, que reconoce que la salud es un derecho, es una ley estatutaria en salud, y por eso tiene un alcance también en el bloque de constitucionalidad del país, y nos habla que las poblaciones con discapacidad son personas, o sea, digamos que necesitan una atención especial por parte del Estado, específicamente en lo que se refiere a salud, y esto redunda en que tengan una atención integral en salud sin obstáculos y que se garanticen las condiciones de atención. Es decir, que en esta población debe garantizarse los ajustes razonables que requieran para una atención, oportunidad, calidad, integralidad, todos los principios de la atención en salud, si se quiere. Y el COMPES 166 también nos habla de ampliar la cobertura del registro. También este COMPES nos está diciendo que dentro del plan obligatorio de salud debe garantizarse los procesos de certificación de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento en salud, o sea, es una valoración clínica, claro, que tiene fines y usos que no solamente rebasan el sector salud, sí, es verdad, pero quien lo hace o de la manera como se hace es a través de un procedimiento en salud, que es una valoración clínica interdisciplinaria o acá la llamamos por equipo multidisciplinario. Y finalmente, un compromiso político internacional muy importante que tenemos es con el Organismo Andino de Naciones, en el capítulo de salud. Hay un acuerdo sobre el uso de la CIF como la herramienta que nos permite establecer un lenguaje estandarizado que permita la comunicación entre diferentes países. La CIF es la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y la salud, ¿sí? Y esta herramienta, además, pues digamos, el uso de esta herramienta aquí en Colombia no es nuevo, si bien lo vamos a utilizar como el soporte conceptual para la certificación de discapacidad. Es una herramienta que está siendo utilizada, por ejemplo, hoy en día para el registro de discapacidad, ¿sí? Un poco ha sido utilizado, digamos, de un nivel muy genérico para el tema estadístico, pero sí es un lenguaje que de alguna manera en el Ministerio hemos apropiado y estamos implementando en los procesos de gestión de la discapacidad. Bueno, vamos a mirar un poco definiciones muy generales. Entonces, como ya les adelantaba, certificación de discapacidad es un proceso de valoración clínica y simultánea por un equipo multidisciplinario. ¿Listo? ¿Por qué decimos simultáneos? Porque, digamos, uno dice, pero pues son como que redundan, ¿y para qué dicen simultáneas? ¿No? Porque es muy importante tener claro que aquí hay que estar juntos valorando a la persona, porque lo importante de esto es el concepto que se construya entre las disciplinas. ¿Que está fundamentado en qué? Pues ya les adelanté, en la CIF, ¿sí? Y en la medida que está fundamentado en la CIF, nos va a permitir identificar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Si ustedes recuerdan, cuando yo les decía la definición de personas con discapacidad, ¿cuál era? Personas que tuviesen deficiencias, ¿sí?, visuales, sensoriales, físicas, cognitivas, ¿sí?,
intelectuales, le llamamos ahora. En ese orden, fíjense que lo que estamos identificando no es nada ajeno a lo que estamos definiendo como personas con discapacidad. ¿Listo? También se identifican las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la CIF no solamente es importante saber cuáles son los aspectos biológicos, sino cómo es la interacción de esa persona con el entorno. Y estos resultados pues se van a expresar en el registro de localización y caracterización. ¿A quién le compete entonces, o quién tiene la responsabilidad de la certificación de discapacidad? Pues las aseguradoras. Las EPS de régimen contributivo, subsidiado, de excepción, digamos todos los regímenes especiales, y ellas ¿cómo lo garantizan? Pues ustedes saben que cómo se garantiza cualquier atención en salud, a través de la red de prestadores de servicios de salud y garantizando que tengan equipos multidisciplinarios formados en este proceso. ¿Sí? De pronto lo más importante o en lo que hemos sido muy enfáticos es en decir el equipo tiene que tener una formación específica en este proceso, porque es un nuevo, no es un nuevo lente en el sentido de que estemos descubriendo cosas novedosas porque la CIF ya tiene sus años, pero es un nuevo lente en el sentido de que nosotros en el sector salud no estamos acostumbrados al trabajo interdisciplinario y a establecer conceptos, digamos, articulados con otras profesiones. Entonces es muy importante que todos tengamos, ninguna profesión pesa más que otra, ¿sí? En el equipo multidisciplinario. Todos tienen que entender y ver a la persona bajo el mismo lente que es este lente de la CIF. El documento entonces que se le entrega a la persona es el que se conoce como certificado de discapacidad. ¿Cuándo se entrega un documento? Cuando la persona, después de pasar por la valoración por el equipo, se identifica que sí existe discapacidad, ¿sí? Si no se identifica discapacidad, no existe certificado, es decir, no existe un certificado de la valoración, sino un certificado como tal de la condición. El registro, entonces, ¿cómo se relaciona con la certificación? Pues el registro es el sistema donde se registra toda la información que se obtiene del proceso de certificación. ¿Listo? Y vamos a ver más adelante que el proceso de certificación, si bien el certificado es una hojita chiquita que tiene unas cosas muy elementales, el proceso de certificación como tal recoge muchas variables, recoge alrededor de unas 90 variables. Y toda esa información que se recoge del proceso de certificación va al registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque este registro finalmente es el que va a proveer la información estadística del país, ¿sí? Hoy tenemos un registro, pero con este registro, con este nuevo modo de proceder, frente a la captura de información, pues vamos a tener un registro un poco más, si se quiere, con unas fuentes de información más objetivas que las que tenemos actualmente. El marco conceptual, entonces, del que les hablaba es la CIF. La CIF es realmente tan sencilla como la queramos ver o tan compleja como la queramos ver. Pero el marco conceptual, digamos que puede resumirse en este esquema que propone la OMS, en donde nos dice, bueno, yo tengo que observar a la persona con discapacidad y a esa persona le tengo que observar 6 cosas. ¿Listo? Esos 6 elementos que le tengo que observar van a ser los que al final me van a determinar si tiene o no tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque el principio básico es que la discapacidad, digamos, se deriva de una interacción negativa de la persona con el entorno. O sea, si en la interacción de la persona que tiene una deficiencia con el entorno hay una desventaja, se configura una discapacidad, ¿sí? Entonces, pues para mirar todos esos elementos, porque tendríamos un poco lo que dice el modelo o cómo lo entiende la CIF, dice, yo tengo que mirar los aspectos biológicos, individuales y sociales de la persona. Y para ver eso biológico, individual y social, tengo que ver estas 6 cosas, ¿sí? Entonces, esas 6 cosas, ¿cuáles son? Primero, la condición de salud. Segundo, las funciones y las estructuras. Tercero, las actividades. Cuarto, la participación. Quinto, los factores ambientales. Y sexto, los factores personales. ¿Listo? Digamos que la condición de salud se entiende como, desde la CIF, la condición de salud
incluyen los diagnósticos, los síndromes, las enfermedades como tal, los estados agudos, si se quiere, crónicos, y estados biológicos del cuerpo que no necesariamente son una enfermedad o un diagnóstico, pero que sí afectan, digamos, ese funcionamiento, entre comillas, normal de los aspectos biológicos, como por ejemplo el estado de embarazo. No es una enfermedad, pero puede ser una condición de salud porque tiene el cuerpo biológicamente en un estado diferente al que consideramos pues, como normal o habitual, más que normal, lo habitual, ¿cierto? Sin embargo, acá cuando hablamos de certificación en discapacidad, le damos ya un alcance más restringido. ¿Por qué la CIF plantea ese marco tan amplio? Porque es que la CIF no solo clasifica discapacidad, sino también funcionamiento, ¿cierto? Y al funcionamiento, pues no todas las personas tenemos discapacidad, pero podemos tener algunas afectaciones en el funcionamiento. Nosotros acá en certificación de discapacidad sí es muy claro que la condición de salud debe ser una condición de salud permanente, por ejemplo, ¿cierto? Y de eso se deriva algo que es muy importante, es que las funciones corporales y estructurales, esto hace referencia a la fisiología y a la anatomía del cuerpo, también tengan unas deficiencias permanentes. La CIF plantea que cualquier alteración en funciones o en estructuras del cuerpo, es decir, en su fisiología o en su anatomía, puede ser entendida como una deficiencia. No obstante, desde la certificación también damos un alcance que sea permanente. ¿Ustedes por qué creen que será? Bueno, porque si se acuerdan la definición de la que nosotros partimos para entender a las personas con discapacidad, dice que sean a largo plazo, que sean permanentes, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos ese marco, que es muy importante entenderlo, y es que la deficiencia y también la función de estructura también sea de carácter permanente o a largo plazo. Las actividades van a ser entendidas, digamos, como todas acciones, esas acciones que hace la persona en las que ya tiene una intencionalidad, un propósito, y que las hace la persona para sí misma, ¿sí? Por ejemplo, mi fisiología, ¿qué es? Mi fisiología puede ser la contracción muscular para flexionar los brazos, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo que tener, si a mí se me afecta esa fisiología muscular, seguramente pierdo la posibilidad de flexionar los brazos. Pero ¿qué es mi actividad? Mi actividad es levantar una caja, ¿sí? Levantar una caja y llevarla de un lugar a otro. Entonces ya no es la parte fisiológica del cuerpo, sino ya es la persona en función de una tarea, ¿sí? Por eso son esas tareas o acciones que ya hace la persona con una planeación, con una intensidad y un propósito. La diferencia un poco aquí, o el alcance que tiene esta actividad, es que yo lo hago desde un rol individual, ¿sí? Entonces, bueno, comer, vestirme, no sé, arreglar mi casa, digamos que el límite es muy frágil, pero este alcance nos permite diferenciar qué es la actividad y qué es la participación, porque la participación también son actividades, o sea, también es desarrollar una acción, una tarea, es hacer algo. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que la una tiene un rol social y la otra un rol individual. Entonces, por ejemplo, yo me maquillo porque me puede gustar mucho estar maquillada, y eso tiene que ver con un rol individual. Pero si yo soy una modelo de Vogue, yo tal vez me maquillo porque ese acto de maquillarme tiene un rol social, es decir, la tarea no cambia, es maquillarse, ¿sí? Pero depende del rol que cobre la tarea, yo identifico si es participación o actividad, ¿sí? Lo mismo puede pasar con acciones como, por ejemplo, cantar. Yo canto para bañarme más tranquilamente, para relajarme, y canto en la ducha, o canto porque es mi profesión, ¿listo? Y podemos poner muchos ejemplos. Definitivamente es muy difícil decir cuál es el límite de la actividad o la participación, ¿cierto? O sea, decir, hasta aquí va actividad y de aquí para allá es participación. No, señora, usted no está cantando para bañarse, sino que usted está cantando para participar, porque resulta que a usted le gusta mucho cantar y esa es su forma de desarrollar su identidad. Puede alguien decirlo así, ¿cierto? Entonces, ese límite no es tan separado, no es como el límite claro de que yo puedo decir funciones es fisiología, estructuras es anatomía.
Aquí el límite de actividades y participación es más bien como estrecho, ya es como que se solapa, ¿cierto? Por eso actividades y participación se las ve en un solo conjunto y funciones y estructuras también en un solo conjunto. Y vamos con los otros dos, factores ambientales y factores personales. Los dos también son hermanos y derivan de un gran concepto que se llama factores contextuales y que nos dice que esas hacen parte de todo aquello que rodea y determina al individuo y lo puede determinar internamente o intrínsecamente, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, sea una gran líder es un determinante intrínseco, pero es un determinante, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, tenga una identidad sexual diferente, ¿sí? Es un determinante también de eso que me configura a mí como persona. Entonces, la diferencia entre los factores ambientales y personales básicamente es que lo ambiental es todo lo que está fuera de la persona y lo personal es lo que está interno a la persona. Estos factores pueden actuar como barreras o como facilitadores, es decir, no todo lo que nosotros encontramos en el entorno es bueno, ni todo es malo, ¿cierto? Ni hay cosas predispuestas para ser buenas o ser malas. Por ejemplo, uno dice, ¿la familia qué será? ¿Una barrera o un facilitador para la persona? Depende, ¿cierto? En principio, pues todos tenemos derecho, es más, es un derecho para los niños tener una familia, ¿cierto? Y tener una familia para todos, yo creo que es lo más importante. Pero hay familias tan destructivas que a lo mejor se convierten en una barrera y no en un facilitador. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa. Una prótesis para una persona amputada será una facilitadora o una barrera. Depende. Depende porque no sabemos si está bien prescrita, no sabemos si la persona se siente a gusto. Por ejemplo, siempre les cuento la experiencia, un caso de la vida real, un muchacho de mi tierra que él nunca se adaptó a la prótesis, nunca, desde él lo amputaron muy pequeño, tenía una amputación transfemoral, nunca se adaptó a la prótesis y él jugaba fútbol con sus muletas, bueno, era un hombre muy activo. Con el tiempo él se dedicó al baile. Él fue bailarín, llegó hasta Estados Unidos, estuvo en el show de Don Francisco, baila salsa, hermoso. Y él dice, si yo me hubiese dejado poner la prótesis, incluso él cuenta que la mamá lo castigaba por no ponerse la prótesis. Dice, mi mamá me pegaba con ortiga porque no me ponía la prótesis. Si yo me hubiese dejado poner la prótesis, nunca hubiese podido ser bailarín porque con eso tan pesado pues no podía. Pero entonces, no estoy en contra de las prótesis tampoco, no estoy diciendo que sean malas, sino que estoy diciendo que todo esto depende. ¿Listo? Entonces los factores ambientales y personales van a ser determinantes. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener un efecto positivo o negativo. ¿En qué? Pues en la condición de salud, en las funciones, en la actividad, en la participación. Es más, un factor ambiental puede afectar la